Llegaba la hora de despertar aquel lunes de octubre del 77. Ese día había llegado después de un fin de semana difícil en mi matrimonio, pues estaban ocurriendo ciertas inconsistencias que me llenaban de incertidumbre, al grado que sentía mucho miedo de que mi esposa Valeria y yo nos termináramos divorciando. Llevábamos 3 años de casados en un matrimonio que aparentemente iba de maravilla. Aún no teníamos hijos porque Valeria quería esperar a que lleváramos 5 años de casados para entonces poder traer al mundo a ese pequeño heredero que le diera luz, amor y cariño a nuestro aparentemente dulce hogar. Yo amaba mucho a Valeria. Ella era increíblemente hermosa, tanto físicamente como en lo mental. Me gustaba mucho valorar su compañía, porque nos conocimos por obra de una extraña casualidad dentro de una plaza comercial y nos enamoramos al grado de casarnos. Valeria era muy misteriosa, un tanto reservada, callada pero muy amorosa conmigo, muy tranquila en general, pero eso sí, en la intimidad, debo admitir que ella era completamente distinta. Era muy liberada, espontánea. Le encantaba disfrutar conmigo de esos momentos en los que yo la hacía mía. Ella parecía una persona experimentada en los actos del amor. Incluso lo era mucho más que yo. Pero hasta donde ella me contó, solo tuvo un novio antes de casarse conmigo. Por eso mi mente no la juzgó de haber sido promiscua o libertina. Además, eso que importaba. Como bien dice el dicho, lo que no fue en tu año no te hace daño. Así que con todo y eso yo estaba muy tranquilo. Retomando un poco lo que les contaba al inicio del relato. Era lunes y yo me sentía muy mal desde el viernes pasado, porque alguien en la oficina me había sembrado una duda existencial muy fuerte, y que tenía una relación directa con Valeria. Lo peor de todo es que era una duda infundada por el azar y la adivinación. Les contaré para esto qué sucedió ese día viernes en la oficina. Como era costumbre en el trabajo, llegado el fin de semana, ya por las tardes de los viernes nos quedábamos sin trabajo, y los compañeros y yo solíamos ponernos a platicar, a perder el tiempo en algo, lo que fuera con tal de que se nos pasara rápido el último rato de la jornada. En una ocasión la novedad es que Sandra, una de las compañeras, había llevado desde un par de semanas atrás un mazo de cartas de tarot, y con todo el morbo del mundo. En su escritorio se acumulaban 5 o 6 de los o de las compañeras para escuchar cómo Sandra les leía los arcanos y les adivinaba acontecimientos de su pasado y de su futuro. Algunos de mis compañeros y yo no creíamos en esas cosas, así que no nos había dado la curiosidad de ver qué ocurría en el escritorio de Sandra con más detalle. Pero esa tarde, Joaquín, un buen amigo, me terminó convenciendo y me acerqué junto con él a ver a Sandra muy metida en su papel de adivinadora. Ella le estaba tirando las cartas a Margarita, una señora que tenía problemas en su matrimonio. Sandra le comenzó a decir una serie de cosas que pusieron muy triste a la señora Margarita. Me pareció ridículo la manera en que Sandra se atrevía a hablar de la vida de alguien más, hasta el grado de parecer inventar cierta cantidad de patrañas. Y lo peor es que la señora Margarita se las creía. Fui viendo cómo pasaron así varios de mis compañeros, y les hacía a Sandra sus lecturas mientras todos los demás muy morbosos estábamos escuchando. Yo me estaba ya empezando a aburrir, y pretendía irme a mi escritorio nuevamente, cuando Sandra me dice: «No te vayas, Santiago, llevo rato observándote y déjame te digo, que si te hago una tirada de cartas de verdad te vas a sorprender. Siento una energía muy pesada sobre ti, y tú ni siquiera eres capaz de darte cuenta de eso. ¿Por qué no lo intentas? Estoy segura de que las cartas podrán abrir tu mente y tu vida». Yo me negué, pero al ver que quienes estaban presentes comenzaron a abuchearme, fue así que terminé aceptando. Me dieron en el orgullo. Me senté junto a Sandra, y ella muy concentrada comenzó a tirar las cartas, y las colocó sobre el escritorio. Las fue mirando una a una, como creando una especie de conjetura final en su mente, que pronto me la dio a conocer. «Híjole, Santiago, veo cosas muy fuertes para ti. Déjame preguntarte algo. ¿Has tenido recientemente problemas con tu esposa por infidelidades?». Esa pregunta me sacó de quicio, porque todos los compañeros al escucharla comenzaron a hacer bulla,
lo cual me hirió, y con determinación le respondí a Sandra. A ver, Sandra, ¿cómo que infidelidades por parte de mi esposa? Pues ¿de quién crees que estás hablando? Sandra trató de calmarme. Espérate, Santiago, te pido que no te lo tomes todo personal. Solo escucha, y al final tú decides en qué creer. Yo solo estoy interpretando lo que las cartas me están diciendo. Y créeme, que lo hago con mucha seriedad y con mucho respeto. No estoy inventando nada. Dejé que Sandra siguiera con sus cuentos, y fue así que ella siguió diciéndome infinidad de cosas, pero su insistencia en que mi esposa me ocultaba algo era constante. No sé qué está pasando, Santiago, pero según lo que me dicen mis cartas, tu esposa tiene otro hombre en su vida. Es más, voy a sonar exagerada, pero aquí veo a más hombres, más de uno. Es como si ella fuese un imán que atrae a los hombres. Las cartas me dicen que ella tiene más de un amante y mira, esta de aquí me dice que tú estás completamente ciego ante la situación. Pero en esta otra veo también que hay una luz en tu camino y pronto tú comprobarás por ti mismo esto que te he dicho. Y entonces tú tendrás que tomar una decisión muy importante que definirá el resto de tu vida. Yo solo escuchaba a Sandra pensando que era una loca, mientras todos se admiraban de que Valeria me estaba pintando los cuernos con cuanto hombre se le ponía enfrente. Estaba yo quedando en ridículo por lo que le pedí a Sandra que mejor se detuviera. Ya no quería yo ser el hazmerreír de todos en la oficina. Me levanté y me fui hacia mi lugar de trabajo. Joaquín trató de alentarme diciéndome que esas cosas solo eran mentiras y que no me creyera nada, que mejor saliéramos a bebernos un trago. Acepté esa propuesta porque quería relajarme un poco. Aparte también tenía otros problemas que me estaban dando dolores de cabeza. Al terminar llegué esa noche a casa y todo estaba normal. Eso creo. Valeria, mi esposa, me recibió como de costumbre, pero había algo en su semblante. Ella sonreía ante mí, pero por alguna razón noté que el brillo de sus ojos había desaparecido. Se le veía ligeramente tensa, como ansiosa. No sé si era ella la que andaba rara, o era mi percepción por lo que me había dicho Sandra con las cartas. De un momento a otro sentí que algo con Valeria había cambiado, o quizá fue ahí que empecé a poner atención a los más mínimos detalles. La confusión me llevó a estar un tanto frío y distante con ella. Argumenté estar cansado, estresado, y me metí a la cama para mejor dormir. Pasamos el fin de semana juntos, y fui notando ciertos detalles que me hacían sentirme un paranoico, un loco que buscaba a cualquier forma sembrar la huella de un adulterio en mi esposa. Fue pasando la semana y como yo trabajaba desde muy temprano y regresaba hasta tarde, yo no veía a mi esposa por muchas horas. Eso me llevó a sentirme inseguro. Yo no acostumbraba a llamar a Valeria a la casa en el transcurso del día, porque ella así me lo había pedido. La razón yo la desconocía, pero siempre respeté su petición. Una ocasión decidí que la llamaría simplemente para saludarla. Tomé el teléfono de la oficina y al marcarle, Valeria no contestó. Intenté media hora más tarde y tampoco hubo respuesta. Un miedo me llegó de golpe al cuerpo. Un azote de realidad me estaba golpeando, pero yo ni siquiera sabía si lo que por mi mente rondaba era real o no. Aún así le di el beneficio de la duda a mi esposa, pero admito que la espina de averiguar qué es lo que ella hacía en mi ausencia me movía por dentro al grado que comencé a crear un plan para llevarlo a cabo. Sin embargo, no fue necesario hacerlo, porque tal y como Sandra me lo dijo, yo un día me enteraría de lo que mi esposa me estaba ocultando. Joaquín, mi compañero de la oficina, era joven al igual que yo. Él era soltero y aventurero. Le gustaban las parrandas y las mujeres en exceso. Él solía irse a los burdeles junto con Álvaro, otro compañero de la oficina. Una tarde Joaquín se acercó muy serio a mi escritorio y me dijo que necesitaba hablar con urgencia de un tema delicado. Yo le dije que adelante, que me dijera de qué se trataba. Así lo comencé a escuchar. Ay, Santiago, es que no sé por dónde comenzar a decirte esto, pero es necesario que lo sepas. Mira, tú me conoces y conoces muy bien a Álvaro. Sabes el tipo de vida que nos gusta llevar, y quiero decirte algo. Yo desesperado comencé a ponerme nervioso. De inmediato intuí que me diría algo relacionado con Valeria. Pues va directa la cosa, Santiago.
El otro día Álvaro me propuso que en las 2 horas que teníamos de la comida nos fuéramos a una casa de citas que él descubrió, porque había conocido a unas chicas guapísimas y de mucha calidad, además de que servían buena comida ahí. Álvaro me dijo que hubo una mujer que le fascinó, porque se dejó hacer de todo lo que él quiso. Y pues él no tardó en venir a darme la recomendación. Y pues ya me conoces, ahí voy junto con él al día siguiente. Nos fuimos igual a la hora de la comida. Y ya llegamos al lugar y entramos. La casa está un poco escondida en un lugar cerca del centro. Y dentro, en efecto, había chicas muy bellas. Y en cuanto Álvaro y yo llegamos, él me dijo: «Mira, Joaquín, esa es la diosa que te recomiendo. Es la más bonita de todas, mírala, ¿a poco no? Y ahí donde le ves esa carita de ángel, se avientan unas chambas que ni te imaginas. Te vas a ir al cielo con ella». Ay, Santiago, pues yo me le quedé viendo a la mujer, y fue ahí que me di cuenta que esa mujer era tu esposa, Santiago. Perdóname, pero te lo tenía que decir. Eres mi amigo y te aprecio, y era mi deber contártelo. Todo lo que Joaquín me dijo me dejó helado. Valeria resultó ser una prostituta y lo hacía a mis espaldas. Eso explicaba todo, el por qué nunca estaba en casa en mi ausencia, el por qué nunca quiso tener hijos conmigo, su experiencia amplia en la cama. Yo como hombre jamás la hubiera juzgado por dedicarse a eso. Pero ¿por qué haberse casado conmigo? ¿Por qué ocultarme su vida en realidad? ¿Qué intenciones tenía para conmigo en nuestro matrimonio? Muchas dudas me invadieron al instante. De pronto toda mi vida se derrumbó. Me sentí el imbécil más grande del mundo, pero necesitaba comprobarlo con mis propios ojos, así que le pedí a Joaquín que me llevara a esa casa de citas. Él lo dudó mucho, pero me dijo que sí lo haría, pero siempre y cuando yo le prometiera que no cometería ninguna locura. Yo le pedí que confiara en mí, que no iba a perder los estribos. Yo por dentro estaba lleno de ira, de odio, me sentía impotente, pero jamás en la vida haría un escándalo por algo así. Eso me dejaría aún más como un idiota. Cuando por fin subimos al auto de Joaquín y él me llevó, le pedí que esperáramos afuera de aquel lugar. Yo salí desde una caseta telefónica, marqué a mi casa. Como era de esperarse, Valeria no respondió. Esperamos un rato afuera de aquella casa, y justo cuando ya nos íbamos a retirar, vi cómo llegó un carro lujoso, del cual se bajó un hombre casi anciano, con porte de hombre de negocios. Él, con mucha caballerosidad, le abrió la puerta a una bella mujer que vestía un vestido corto elegante de color rojo. Esa mujer era Valeria, mi esposa. Sentí el impulso de salir del auto para gritarle, para maltratarla, pero Joaquín me detuvo. Me dijo que ya no tenía caso pelear, que mejor le pidiera el divorcio y me alejara de ella, que no me convenía llevar a cabo una venganza. Al final yo saldría perdiendo. Respiré y le hice caso a Joaquín. Le pedí que me regresara a la oficina de inmediato. Yo ya no quería ver esa escena. Estando ahí me quedé sentado en mi escritorio, pasmado, sin entender cómo debía procesar lo que estaba viviendo. Mi mujer ya había sido de incontables hombres, ella había recorrido muchas camas, ella era una clase de ninfómana que jamás se saciaría. Con eso, entendía yo por qué nunca sentí que le di el placer que ella necesitaba, y también comprendí que ella se casó conmigo, solo para guardar las apariencias, pues aunque económicamente estábamos bien acomodados, no éramos ricos, así que yo creo que no era por dinero. Me levanté muy molesto y fui a la oficina de Sandra, y le pedí que me explicara de qué se trataba su maldita brujería con la que me adivinó lo que Valeria me ocultaba. Le expliqué exaltado todo lo que me había pasado. Ella, un tanto consternada y asustada por mi tono de voz, se mostró un poco evasiva, pero después, muy decidida, me dijo: a ver, bájale 2 rayitas a tu argüende, Santiago. En primera, así es esto de la magia y la adivinación. Se debe tomar con seriedad. Yo te dije lo que vi en los arcanos, y ya como tú lo tomes es tu asunto. Tú decidiste conocer la verdad. Ahora hazte responsable de tu vida. Le pedí una disculpa a Sandra, y le pregunté si ella podría ayudarme con la brujería, a vengarme de mi esposa. Le pedí que me brindara su ayuda para dañarla sin que yo tuviera que intervenir de manera directa. Sandra era una mujer de sangre muy fría y me respondió: en primera, Santiago, lo mejor en estos casos es que la lleves por la paz. Te puedes meter en un problema.
La brujería trae consecuencias. No creas que es nada más cosa de hacer un trabajo y ponerte a destruir todo lo que te rodea. Aquí hay algo muy fuerte detrás y puedes salir también tú muy lastimado. Ya que si eso no te importa, dime qué nivel de daño estarías buscando, porque de eso también variaría el precio de mi trabajo. En ese instante yo vi la maldad más pura a través de los ojos de Sandra y le respondí: quiero que sufra, que pague por lo que me ha hecho. Y si hablamos de que muera, yo no tendría problema con eso. Todo con tal de no cederle la mitad de mis bienes con el divorcio. Mucho yo me he matado aquí en el trabajo, como para que ella nada más así porque sí reciba toda la mitad de mis cosas. Eso jamás. Sandra asintió y escuchó todas mis peticiones. Ella me pidió le llevara cosas de Valeria, como cabello, ropa, algún peine, cosméticos entre otras cosas. Me hizo así una lista larga de cosas que yo debía recolectar. Me despedí y me fui para la casa. Me hice el fuerte ante Valeria para disimular todo el daño que yo tenía por dentro, todo el dolor que sentía. En ese momento, como solo sentía ganas de huir, le dije a Valeria que saldría de viaje de negocios de urgencia y regresaría la siguiente semana. A Valeria pareció no importarle, así que me puse a llenar unas maletas. Cuando me despedí nos dimos un beso frío y ella me vio marcharme. Yo me fui a la casa de Joaquín, quien me dio asilo esos días. Desde ahí fui preparando todo. Yo hice al pie de la letra las cosas que Sandra me pidió, y una tarde fui a verla a su casa para llevar a cabo el ritual de brujería. Ella de inmediato apagó las luces y encendió algunas velas. Puso una de las 2 fotografías que le llevé de Valeria en un tazón negro, donde puso también parte de su cabello y partes de la ropa que aún llevaban el aroma de mi esposa. En un segundo tazón ella colocó agua y al fondo puso boca abajo la otra foto de Valeria. Le agregó algunas hierbas y comenzó a menear un poco. Sandra también le puso algún tipo de líquido al primer tazón y después le prendió fuego. Ella me pidió que repitiera con ella algunos rezos una y otra vez en lo que se consumía todo aquello. Me estaba dando un poco de miedo, pero el odio me dominaba. Era mayor que yo. Yo en ese momento no me arrepentía ni un poco de lo que estábamos haciendo. Al finalizar, Sandra me dijo que concentrara todo mi odio y que tomara el tazón que tenía el agua y la foto de Valeria y lo lanzara al piso en señal de que quería romper toda relación y mi amor con Valeria. Yo lo hice y comencé a llorar desconsoladamente. Sandra me abrazó y me dijo que aún faltaban un par de cosas por hacer, pero ella ya se encargaría de llevarlo a cabo. Lo mejor es que yo me fuera a descansar un poco. Hice caso y descansé el resto de la tarde. La siguiente semana regresé a casa, listo para enfrentar mi realidad. Valeria me recibió alegre. Ella no estaba para nada al tanto de que yo ya sabía toda la verdad. Admito que al verla, sentí mucho deseo de poseerla. Ella era demasiado hermosa como para no usarla y así saciarme por última vez. Sin embargo, sería solo con la finalidad de complacer el instinto y ya no al corazón. Total que yo debía disimular en todos los sentidos, y hacerlo con mi esposa era mi obligación. De inmediato abracé a Valeria, quien me besó muy enérgica. Yo la abracé tras sus espaldas, y con mis manos, con mucha fuerza le fui rompiendo la blusa, hasta que sus pechos quedaron al descubierto. Mis manos pasaron por todo su cuerpo, mientras que yo le besaba el cuello y se lo mordía ligeramente. La acomodé en el sillón, y comencé a hacerle el amor con mucha fuerza, como una bestia, como un animal sacando el coraje de todo lo que ardía en mi corazón. Pero eso, en lugar de incomodarle a ella, parecía prenderla más y más, hasta que la hizo terminar en un éxtasis como yo jamás se lo había provocado. Aquel fue un encuentro como nunca lo habíamos vivido, pero también el último que tuvimos. Esto lo digo porque después de eso, yo me empecé a distanciar de ella justificando trabajo extra y demás pretextos. Con el paso de los días yo notaba que Valeria tenía comportamientos muy extraños. Primero comenzó a decir que ya se empezaba a sentir vieja y que había descubierto en su cara algunas arrugas, cosa que era mentira, porque ella tenía apenas 27 años y su belleza aún era perfecta. Después decía que se le estaba cayendo el cabello a puños y que se sentía un poco mal. Días posteriores argumentaba que se sentía muy pasada de peso, pero en realidad ella estaba en su mejor forma,
exactamente como siempre había estado. Al parecer la brujería estaba empezando a hacer efecto y a crear delirios y distorsión de la realidad en Valeria. Ella se empezaba ya a percibir como una mujer fea y se estaba comenzando a deprimir al grado que se empezó a alejar de mí. Ya no hubo intimidad, ni besos, ni nada. Apenas si hablábamos a veces para saludarnos. Valeria se estaba volviendo loca y con ello yo sabía que pronto el divorcio y todo estaría a mi favor. Yo no le iba a dejar nada, la dejaría en la calle y sin un solo peso. Las cosas se fueron complicando para Valeria, al grado que sus malestares la obligaron a dejar de trabajar en aquella casa de citas. Muchas veces yo llegaba y la encontraba por la casa vagando y hablando a solas. Ella me veía cada vez que yo llegaba y cada noche me llamaba de una forma distinta. En ocasiones para ella yo era Gabriel, a veces José. Otras noches yo era Fabricio. Es como si Valeria ya estuviera despegada de la realidad. Ella ya no me reconocía. Me confundía con la infinidad de hombres con los que había estado. Ella jamás me volvió a llamar por mi nombre, y cada vez se le veía peor. Ella ya no se bañaba, no comía, se la pasaba todo el día dormida. Su belleza poco a poco se fue marchitando. Por obligación como esposo la llevé al psiquiatra para que la atendieran, pero solo le dieron fármacos que la fueron llevando a una locura cada vez más profunda. El día que las cosas llegaron a un punto de no retorno, fue cuando al llegar del trabajo, noté que algo no andaba bien. Valeria no me recibió en la puerta. Las luces de la casa estaban apagadas, excepto la de la habitación donde dormíamos. Dejé mi maletín sobre la mesa y lentamente fui caminando por el pasillo y después por las escaleras tratando de no hacer mucho ruido. Al llegar a la puerta de la habitación, esta se encontraba entreabierta. Por la hendidura comencé a ver a Valeria sentada en el piso. Ella traía una bata de dormir que no se había cambiado desde 3 días antes. Ella lloraba frente al espejo que estaba completamente roto, y los fragmentos de este se encontraban esparcidos por el suelo, mientras que Valeria lloraba desconsolada, y noté que con un pedazo de cristal del espejo que ella sostenía en su mano, se había hecho varios cortes en su cara, la cual estaba cubierta completamente de sangre. Me impacté muchísimo de ver aquello y la manera en que ella me miraba. Eso era terrible, monstruoso. ¿A qué tanto habíamos llegado con esa situación? Valeria había perdido el control de todo en su vida, y ya era suficiente. Intervine y llamé a una ambulancia. Ayudé a Valeria quitándole el cristal que sostenía en su mano. La levanté y la recosté en la cama, mientras que le retiraba los trozos de cristal que aún tenía en su ropa. La ambulancia no tardó mucho, y se la llevaron para ayudarla a parar las hemorragias y a ponerle la gran cantidad de puntadas que fueron necesarias en su rostro. Valeria estaba completamente mal. Ella era un peligro para mí, para ella y para cualquiera que le rodeara. Prácticamente se pasó una semana sedada, tiempo necesario para que le fueran retiradas las puntadas, y con esto se debía aceptar la realidad de que su rostro quedaría con grandes cicatrices que destruyeron la belleza que ella alguna vez tuvo. Valeria ya no era la misma, y lo peor para ella es que había quedado sumergida en una profunda locura. Ella ya no me reconocía, no sabía quién era yo, ni tampoco el entorno donde vivíamos. Los doctores la diagnosticaron con un extraño tipo de demencia temprana que no era común, pero Valeria la tenía. Por dentro yo sabía que todo era causa de la brujería que le hicimos, pero eso yo jamás lo revelaría. Ese sería un secreto que me llevaría yo a la tumba. Con todo esto y con ayuda de mis abogados, ya no tuve que cederle a Valeria nada de mis bienes y la llevé a vivir con un familiar que ella tenía y que prometió darle los cuidados hasta que Valeria falleciera, pues los médicos no le daban mucho tiempo de vida. Esto a causa de que su enfermedad estaba avanzando muy rápido y de forma pocas veces vista. Yo creí que me sentiría culpable de todo aquello, pero no. Yo me sentía liberado, tranquilo, sin el peso de cargar con Valeria a mi lado. Pero también admito que la manera en la que fui planeando las cosas para acabar con mi esposa me hacían sentir como un verdadero psicópata, como un cruel criminal que no se tentaría el corazón para deshacerse de alguien que le estorbaba. Valeria y yo éramos tan similares, y por esa naturaleza, era normal que con el tiempo uno terminaría destruyendo al otro. Si yo no hubiera actuado a tiempo,
Estoy seguro que ella me hubiera hecho pedazos a mí. Fueron pasando los meses, y yo creí que me había librado de mi ex esposa por definitiva. Sin embargo, no fue así. Aún había un karma que se debía pagar, pues era obvio que no me saldría gratis destruir una vida. Meses después de que Valeria y yo nos divorciamos, su cliente más frecuente, que estaba enamorado y perdidamente obsesionado con ella, se dio a la tarea de investigar el paradero de Valeria, pues aquel hombre era pudiente, tenía muchos recursos, para él fue fácil dar con ella. Aquel hombre estuvo preguntando con mucha gente, y supe después que en la casa de citas se corrió el rumor de que yo saqué de trabajar a Valeria y la comencé a golpear hasta el grado de atacarla y desfigurarla del rostro. Cosa que no fue así. Ustedes ya saben lo que realmente ocurrió. Aquel tipo enfermo se tragó todas las historias inventadas por las compañeras prostitutas de Valeria. Y más aún, la cosa empeoró, porque él, al ir a dar con Valeria y verla en tan mal estado, y ya casi en su lecho de muerte, hizo que el sujeto me tomara un odio y una sed de venganza que lo llevaron a enloquecer y a buscarme para hacer pagar por lo que hice. Una noche que salí de la oficina, era viernes y ya era tarde. Al acercarme a mi auto, había dos tipos esperándome. Uno de ellos traía un arma y me obligaron a subirme a mi auto y ellos se subieron conmigo. Todo el rato me fueron apuntando con la pistola y me pidieron que condujera hasta un lugar que yo jamás había visto. Aquello era como una especie de bodega en un lugar urbano muy maltratado. De inmediato me metieron y me ataron a una silla. Me comenzaron a golpear. Me golpearon tanto que yo casi perdía la conciencia en varias ocasiones. De la oscuridad de aquel lugar, el tipo que era el amante obsesionado con Valeria, por fin se mostró, y me dijo que yo me arrepentiría de lo que le hice a mi esposa. Me dijo que Valeria era todo para él. Me dijo que él estaba enamorado de Valeria, y que haberle hecho eso era algo que yo debía pagar con sangre. Él me fue diciendo todo lo que le contaron en la casa de citas. Él tenía muy metida en la cabeza la idea de que yo golpeaba y que maltraté a mi esposa hasta dejarla mal. Aquel hombre comenzó a darme una segunda paliza. Me tumbó varios dientes. Y después, aquel hombre sacó un mazo grande y pidió a los hombres que me sujetaran contra el piso. Aquel maldito tomó el mazo y me dio un golpe tan terrible en una de mis piernas. El dolor fue terrible, porque mi pierna estaba fracturada en 1000 pedazos. Aquel hombre solo se reía, y mientras yo le suplicaba que me dejara en paz, que me perdonara, como si él no me hubiera escuchado o no tuviera corazón, tomó fuerzas para darme otro golpe en la otra pierna. Los sujetos que estaban con él también se reían, estaban disfrutándolo, mientras yo me revolcaba en el piso por el dolor. Sentía que me estaba muriendo, no podía soportar tanto. Al final los hombres me desataron de la silla y me dejaron ahí agonizando. En fin, ¿a dónde podría yo huir si mis piernas ya no eran funcionales? Ellos se marcharon y dejaron la puerta abierta del lugar, esto para que alguien me auxiliara. Ellos no me querían muerto, ellos querían que yo siguiera con vida y que sufriera las secuelas, tal y como Valeria lo vivió. Mis gritos de dolor eran tan fuertes que alguien que iba pasando por casualidad acudió a mi ayuda. Llamó a la ambulancia y al ser llevado al hospital, mi estado de salud era tan grave que tuvieron que amputarme las 2 piernas. Los médicos no encontraron otra solución, pues mis huesos estaban completamente hechos polvo. Quedé inválido de aquella venganza que se llevó en mi contra por una situación que yo mismo pude haber evitado. Pero yo quise jugar con la vida, sobre todo con la de mi esposa. Yo creí que podría destruirla sin que hubiera un karma de por medio. Qué estúpido fui. Sin embargo, la vida no es así. La vida no olvida. Siempre cobra todas las deudas y yo tuve que pagar la mía. Mi condición de invalidez me llevó a perder mi trabajo, y poco a poco lo fui perdiendo todo. Me quedé sin amigos, sin casa, sin familia, sin dinero. Me volví inservible para la sociedad y terminé viviendo en un lugar donde se reunían los pepenadores cada noche. Comencé a hacerme amigo de ellos y a vivir de las sobras que arrojaba el mundo. Aprendí a mendigar y así he vivido hasta la fecha que ya soy un anciano. Desde hace mucho me hubiera gustado morir, pero tengo miedo de ir más allá de la muerte y ser condenado. No podría soportar que mi vida ya fue un infierno y todavía tener que ir más allá de la muerte a seguir pagando. Todo eso me hacía perder las esperanzas en toda la vida, en toda la realidad.
Mi vida ha sido miserable en general, y me arrepiento completamente de haber usado para mal la brujería. Si tan solo yo me hubiera alejado de Valeria y le hubiera pedido el divorcio, todo estaría mejor. Hubiera sido más fácil cederle la mitad de mis bienes y seguir yo tranquilo con mi vida. Pero no pude. Me cegó el odio, el rencor, la ira. Y miren cómo he terminado. Soy el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer, porque cuando se juega con la brujería, el precio que se paga siempre será el más alto, y ante eso, nadie, pero jamás nadie, se podrá escapar. Recuerdo que desde niño me mudé muchas veces de casa por cuestiones de que mis papás no tenían vivienda propia, y de esa manera anduvimos mucho tiempo de casa en casa, muchas veces como arrimados. Fue muy duro tener que soportar la humillante actitud de mis familiares o de amigos cercanos. Y es que en aquel tiempo a mi papá le estaba yendo muy mal en sus trabajos. Por la crisis de aquellos años en el país, él perdió casi todo lo que tenía. Y ese fue un golpe del que él jamás se pudo recuperar. Él se deprimió mucho y se fue enfermando poco a poco. A la par de esto, mis hermanos y yo íbamos creciendo y le comenzamos a ayudar a trabajar para mantener la casa. Yo me tuve que salir de los primeros semestres de la preparatoria porque no hubo más dinero para pagar las colegiaturas, los libros y todo lo que me pedían en el colegio. Y el poco dinero que había se necesitaba en la casa para comer. Yo no puse objeción ante eso. Yo entendía muy bien la necesidad. Mis hermanos tampoco se opusieron cuando tuvieron que dejar de estudiar. Nuestro caso era fuerte, y entre todos debíamos sacar la situación adelante. Ya un poco más crecido, y entrado en mis 20 años, y ya con varios años trabajando y establecido en un pequeño negocio que pude montar, usando unos ahorros junto con los de mis hermanos, compramos un departamento, uno que no era nuevo, ni muy grande, pero que al menos para vivir ya no teníamos que verle la cara a nadie. Y pues, entre mis hermanos y yo, acordaríamos que en un futuro se lo dejaríamos a mis papás para que vivieran ahí. Sin embargo, yo vivía ahí con ellos un buen tiempo más, y fue ahí que conocí a varios vecinos con quienes hice amistad. Algunos solo los ubicaba de vista, y una vecina en particular, de quien no quiero ya recordar. Su presencia de verdad que fue amarga, oscura. Me da escalofríos solo de recordar su nombre, Erika. El cómo la conocí ya lo mencioné. Ella era una vecina, mas debo aclarar que ella no le hablaba a nadie en el edificio. Es más, ni siquiera saludaba. Era una chica aislada. Tenía un aspecto darketo. Escuchaba música satánica y se pintaba los labios de negro. A veces se le veía entrar al departamento con uno que otro chico. Al parecer le gustaban las aventuras íntimas, la adrenalina. En sí, pues Erika, ella era una mujer muy pero muy bonita. Estatura media, muy delgada, muy blanca de su piel y su cabello lacio muy largo. Un cuerpo muy bonito, sobre todo cuando usaba minifaldas y tacones altos. Ella era como una especie de princesa de cuentos de hadas, pero que vivía en un sector urbano como el de cualquier otro. Fuera de todo lo que les contaré, ella era una diosa de la oscuridad. Cualquiera literal se moriría por estar con ella. Una ocasión, por parte de uno de los amigos del trabajo, fuimos a una fiesta. Una tocada de rock porque uno de los hermanos de dicho compañero había armado una banda de metal y darían una tocada con cerveza gratis y la posibilidad de conocer chicas. Así que entusiasmados fuimos todos. No éramos tan fanáticos del metal duro, pero tampoco éramos de mente cerrada. Al llegar estaba todo repleto de personas. Apenas si se podía caminar. Había muchos peinados exóticos por todas partes, maquillajes. Parecía más una fiesta de disfraces que una tocada de música. Mis amigos y yo fuimos los únicos que íbamos con vestimenta normal. Éramos los raros dentro de ese exótico mundo de los metaleros. Con el rato nos acoplamos. Estuvimos bebiendo un rato, y cuando Raúl,
El hermano de mi amigo terminó de tocar. Nos fuimos a reunir con él, en lo que la otra banda comenzaba también a dar su show. Cuando nos logramos acercar, se encontraba Raúl con otros amigos, y entre estos fue que reconocí a Erika, mi bella vecina. Ahí me la presentaron y me reconoció de inmediato, y me dijo: «Vaya qué sorpresa, tú vives en el mismo edificio que yo, ¿no es así?» «Soy Erika. Desconocía que tuvieras también este tipo de gustos por la música y este ambiente». Yo me sonrojé porque todos voltearon a verme, y le respondí: «Sí, pues ya ves, vecina, el mundo es chiquito, y qué gran coincidencia, ¿no? Pero, pues ya que estamos aquí, mucho gusto de conocerte. Yo soy Darío». A raíz de eso comenzamos a convivir, y Erika iba con un chico, al parecer su conquista, con la que se acostaría esa misma noche. Reímos mucho rato, y se nos fueron subiendo los tragos. Al final de la fiesta salimos del lugar, y nos despedimos, pero en cuanto estábamos mis amigos y yo esperando un taxi, noté que más adelante en la cuadra, Erika estaba discutiendo con aquel muchacho que le acompañaba. El tipo la forcejeaba del brazo, como queriéndole dar un beso de manera obligada. Después, la tiró al piso, le escupió en la cara. Sabía yo que debía hacer algo, porque toda la gente solo observaba. En eso yo corrí y llegué hasta el lugar. Sin pensarlo, aventé al tipo, lo empujé muy fuerte. Le pedí que se calmara o le rompería la cara. El sujeto intentó darme un golpe, pero al haber practicado yo box durante mucho tiempo, sin problema le esquivé el golpe y le reventé la jeta con un buen derechazo que lo noqueó y lo hizo caer al piso como un costal de papas. Tomé de la mano a Erika y le pedí que se fuera conmigo. Ella estaba muy sorprendida de lo que yo había hecho, y yo, la verdad, es que por dentro estaba aterrado. Jamás había peleado en la calle, solo en las prácticas en el gimnasio, pero hasta eso, habían ya pasado muchos años desde la última. Subimos a un taxi mientras veíamos cómo algunos de los amigos de Erika ayudaban a aquel pobre imbécil que estaba sentado y con dolor en la cara por el golpe que le di. En el taxi íbamos platicando Erika y yo, y de pronto comenzamos a besarnos. Al parecer, la adrenalina de la escena que acabábamos de vivir necesitaba salir, y ella estaba muy prendida, y la verdad es que yo también. Ella me dijo que iríamos a su departamento a pasarla bien un rato, y yo encantado accedí. Por fin llegamos y bajamos del taxi. Comenzamos a subir las escaleras, y Erika iba por delante de mí. Mientras ella subía los escalones, yo iba viendo todo el cuerpo que me iba a comer. Iba yo muy entusiasmado, porque era todo un misterio aquella chica. Cuando entramos al departamento, me sorprendió bastante ver la manera en la que Erika vivía. Había pósters de demonios y de bandas de metal por todas partes. Casi todo predominaba en color negro y gris. El departamento tenía 2 habitaciones. En una dormía Erika y en la otra, que fue a la que entramos, cuando Erika abrió la puerta, realmente me sorprendió bastante. Santa Madre de Dios, aquello parecía un cuarto de tortura. Les cuento que sobre el piso había un círculo con un pentagrama pintado y 4 estacas clavadas en el piso. Sobre la pared había un mostrador con varios tipos de látigos que supongo Erika usaba para incitar la intimidad de una manera muy oscura y grotesca. Aquello ya no me estaba gustando, pero Erika me besó con mucha pasión. Parecía una bestia y yo me dejé llevar. Pronto terminamos en el suelo, desnudos. Ella me amarró con unas cadenas de manos y pies, usando unas esposas especiales. Yo estaba a su disposición completa, ya no me podía mover, y solo vi cómo se acercó y con sus manos y con su boca comenzó a estimularme muy fuerte. Ella me daba mordidas, era muy agresiva, pero hasta eso me gustaba. Al final ella me miró a los ojos y se posó sobre mí, haciendo la danza corporal que me llevaría a culminar el éxtasis en tan solo unos pocos segundos. Yo estaba apenado por ello, y a Erika eso no le gustó para nada. Al contrario, le molestó bastante, porque de inmediato me dio una cachetada muy fuerte y me dijo: «Pinche cabrón,
¿A poco me vas a dejar así? Pues no, que muy hombrecito. Yo te voy a enseñar lo que es bueno. Te voy a castigar. Erika retrocedió un poco, y en eso vi que sacó una navaja de aquel lugar donde tenía todos los utensilios y después se acercó a mí, diciéndome: te enseñaré, muchachito, a no defraudar a una mujer como yo. ¿Sabías que me molestan los tipos como tú, que tienen la herramienta nomás de adorno, no la saben usar? Y en tu caso, que has sido el peor, lo mejor es que te la arranque para que no vuelvas a defraudar a ninguna chica en el futuro. Ahora verás. Yo me asusté muchísimo. Empecé a gritar pidiendo clemencia, misericordia. Y justo cuando Erika acercó la navaja un poco más, se echó a reír con una fuerte carcajada. Te la creíste, idiota, solo porque me sacaste de un apuro hace rato. Si no, créeme que esto hubiera terminado en algo muy triste para ti. Ahora mejor toma todas tus cosas y lárgate. Ya no quiero verte. Yo estaba muy asustado. Erika había enloquecido. Mientras me ponía el pantalón y la camisa, logré ver un poco más de lo que había en aquel lugar. Noté que Erika tenía un altar a un demonio que yo desconocía, y ante este había un muñeco de trapo, algo grande, y ese muñeco tenía amarrado con hilo rojo 2 fotografías, una de Erika y la otra era la de un hombre rubio de muy buen parecer. Aquel seguro era un amarre de brujería para ese sujeto, y sabía yo que lo mejor era largarme de ahí cuanto antes. No quería salir lastimado ni saber ya nada de esa maldita loca. Muy apresurado me metí a mi departamento. Me fui a mi habitación, me persiné. Recé un Padre Nuestro y me metí a dormir. Yo quería olvidar el trago amargo que me hizo vivir esa vecina loca. Después de aquella noche, las cosas con Erika volvieron a la normalidad. Ella ya ni siquiera me saludaba. Es como si yo no existiera, y para mí eso estaba bien. Yo no quería tener amistad o un vínculo con una persona como ella. Eso sí, me mantuve muy al tanto de lo que ella hacía. No tanto porque quisiera, sino porque era bastante evidente que ella de pronto dejó de meter a uno tras otro hombre a su departamento. Algo andaba raro con ella, y es que también ella comenzó una relación estable con un joven que, para mi sorpresa, era el mismo que se encontraba en la imagen del altar en la habitación de Erika. Seguro con la brujería ella logró engatusarlo y tenía un oscuro plan para él. Porque el tipo era de estatus social alto, tenía un carro lujoso y cada vez que Erika lo veía, ella dejaba atrás su atuendo darketo y oscuro. Se arreglaba muy bien, muy elegante, sofisticada. Parecía otra persona totalmente. Todo fue cambiando en Erika, al grado que hasta cambió su apariencia por completo. Lo mismo ocurrió con el departamento, al que fue desechándole los muebles viejos y fue poniendo muebles nuevos. De eso nos dimos cuenta porque vimos cómo la mueblería le trajo las cosas. Esa relación de Erika con aquel muchacho iba en serio. Incluso supimos que se casaron, y él se la llevó a vivir a un lugar mucho mejor. Con esto Erika puso en renta su departamento. Se decían muchas cosas de aquella relación de Erika con su esposo. Las vecinas envidiosas con el veneno en sus lenguas decían que Erika se había casado solo por el interés del dinero de aquel joven. Otras decían que lo había embrujado. Y en eso yo también apoyaba el argumento, porque yo personalmente vi el trabajo que Erika le hizo a aquel muchacho. De verdad que yo estaba sorprendido de entender el poder que la brujería podía crear. Pero lo más raro de todo esto fue lo que pasaría un poco de tiempo después. Resulta ser que se corrió la noticia de que Erika repentinamente enviudó y heredó mucho dinero del marido. Supuestamente, aquel joven, un día que saldría de viaje de negocios, simplemente y de la nada, se desvaneció y perdió la vida. Fue una cosa inexplicable, pero entendiendo todo lo que había detrás, seguramente Erika también le hizo algo para que eso ocurriera. Ella solo quería el dinero y posicionarse, eso era más que evidente. Para nada le interesaba la vida del sujeto. Sin embargo, no juzgaré. Desconozco si el tipo tendría alguna enfermedad o algo, pero es bastante raro el modo en el que pasaron las cosas.
Con todo eso, Erika parece que se dio la vida gastando mucho dinero y disfrutando de la vida, sin medida ni quien le impidiera nada. No supimos de ella en un par de años. Sin embargo, es muy bien sabido que quien no sabe manejar el dinero, de un momento a otro, lo puede perder todo y quedar en peores condiciones que como se estaba al principio. Y con Erika no iba a ser la excepción. Un día la vimos llegar en un taxi. A todos nos sorprendió verla así, tan descuidada. Nada que ver a la elegante mujer que salió del edificio para supuestamente no volver jamás. Y sin embargo, ahí estaba ella de nuevo. La maravillosa señora Erika, pagando el karma de las atrocidades que hizo. Ella se deprimió mucho porque se quedó sin dinero. Ya no se pudo acoplar a la vida común de una persona de la ciudad. Todo esto la llevó a sacar sus peores sombras. Se comenzó a drogar con solventes. Constantemente se le veía muy mal, y a veces incluso hasta metía borrachitos a su departamento con los que tenía relaciones, y que quizá le daban algunas monedas para sobrevivir. Era muy desagradable verla en lo que había terminado la pobre mujer. Con el tiempo, y con el constante uso de las sustancias, ella se fue perdiendo en ese mundo de la tristeza y del pegamento y de las sustancias con las que se desconectaba de la realidad. Los últimos días antes de que se le perdiera de vista, Erika vendía chicles en los semáforos y amanecía tirada en la calle donde dormía. Pese a que ella tenía un departamento, ella ya no lo usaba. Se notaba que el daño cerebral por todas las sustancias que se metía le hacían desvariar la mente, y por eso quizá olvidó que tenía un lugar donde vivir. Después ya no se supo nada de ella. Su degradación la llevó a la perdición, pero sobre todo el andarse metiendo con fuerzas desconocidas, y que es bien sabido que siempre, pero siempre de verdad, se cobran los favores que hacen. Con Erika no fue la excepción. Ella pagó por lo que hizo, y a estas alturas de la vida y a tantos años de distancia, estoy seguro que ya no ha de vivir. La muerte la ha de ver cobijado en su oscuridad. Es que nadie sobreviviría a tanto castigo, pero queda de lección para que quien escuche esto ponga cuidado en adorar a las fuerzas de la oscuridad, porque tarde que temprano la persona termina hundida en esas horribles tinieblas, tal y como en este caso que les he contado de Erika, mi vecina. Sé que a muchos que escuchan estas historias alguna vez los han embrujado, o saben de alguien que ha sufrido de la magia negra y le han destruido la vida. La maldad, la envidia o la venganza son armas muy fuertes que llevan a los agresores a crear tristeza en la vida de sus víctimas. En mi caso también ocurrió algo así. Mi nombre es Alfredo y toda la vida la viví en una región de Colombia. Ahí crecí y he pasado mis mejores años y también los peores en mi existencia. Durante mis años de juventud, fui un hombre muy responsable. Siempre me gustó trabajar y ayudar a mi madre en las cosas que se necesitaban para la casa. Ayudaba también para que mis hermanos no tuvieran que carecer de nada. Esto a raíz de que yo era el mayor y al haber fallecido mi padre, yo tomé en parte su lugar como hombre responsable de familia. Esto me limitó a muchas cosas. Yo no pude vivir una vida como la de los demás amigos que tenía. Yo no iba de antro, ni salía a los bares. No tenía vida social. Todo mi tiempo la pasaba trabajando, buscando soluciones para los problemas de la casa. Yo siempre lo hice con gusto y orgullo para que mis hermanos y mi madre tuvieran lo mejor, pero por dentro me sentía muy triste de no poder tener una novia, de no tener tiempo para dedicarles, porque siempre en mi casa había un problema que me ataba y terminaba descuidando a mis novias. Las relaciones que tuve fueron pocas y duraban mucho. Ya me había visualizado yo como un hombre soltero para toda la vida. En ese aspecto me sentía muy fracasado. En sí vivíamos en un lugar rodeado de pobreza, pero gracias a mi esfuerzo y al de mi madre, nunca nos faltó nada. En aquel lugar había una chica en particular que estaba enamorada de mí. Su nombre era Clara.
Ella era una muchacha muy extraña, incluso se decía que era una especie de bruja. No tenía novio pese a que era muy bonita, y Clara siempre tenía cara de enojada, como si odiara al mundo, a la vida y a todo lo que le rodeaba. Pero a mí, en cuanto me veía, le cambiaba el semblante. Se le iluminaba como si hubiera visto a un mismo ángel. Sé que eso podrá sonar a presunción, pero es la verdad. Clara nunca salía de su casa, y a veces nomás se le veía salir para recolectar hierbas o comprar las cosas necesarias que necesitaban en casa. Ella vivía a media cuadra de distancia de la mía, así que constantemente me la encontraba por la calle y le daba los buenos días o la saludaba. Ella no era nada tímida y a veces hasta habíamos cruzado algunos comentarios al encontrarnos en la tienda o por ahí en el mercado. Nuestro barrio estaba a la falda de un cerro. Teníamos una maravillosa vista de esta hermosa región de Colombia, así que en ocasiones, cuando yo me sentía triste o necesitaba llorar a solas sin que nadie me viera, iba y me metía entre las hierbas y me quedaba solo por un rato. Solo así se me quitaban los malestares y retomaba fuerzas para seguir, pues la verdad que bien pude agarrar los vicios y perderme en estos. Sin embargo, si lo hubiera hecho, seguro mi familia se hubiera hundido en la ruina. Tenía que ser yo más fuerte que eso. En una ocasión de verdad me encontraba frustrado, porque teníamos muchos problemas de dinero en la casa. Yo ya me sentía muy cansado. Además, acababa de dejar una novia que tuve, y con la que solo duré menos de un mes, pues al mi madre estar requiriéndome siempre para cosas de la casa, esa muchacha se desesperó y me mandó a volar. Me decía que yo tenía mamitis y que no era lo suficiente hombre para una mujer como ella, y no sé qué otras cosas más. Pero yo en realidad no sabía qué hacer. No podía dejar a la deriva a mi madre y a mis hermanos. Además de todo esto, en la casa apenas teníamos para comer, y ese día yo tenía mucha hambre, así que mejor me salí a ocultarme en el cerro a meditar alguna solución. Siempre me ocultaba entre las mismas hierbas, me sentaba en la misma roca. Aquel era mi rincón de desahogo, pero esa ocasión, por extraña casualidad, alguien me encontró. Era Clara. No sé si me siguió o fue cosa del destino, pero al verme con lágrimas en los ojos me preguntó que si me encontraba bien. Yo le respondí que sí, y de inmediato fingí que estaba buscando algo que se me había perdido. Me hice el tonto y Clara me dijo: «No tienes que ocultar nada, Alfredo. Yo te he visto aquí muchas veces. Sé que aquí vienes a desahogarte. Sé muy bien por lo que estás pasando, y quiero decirte que te admiro. No eres como los demás hombres. Me gustaría ofrecerte mi ayuda. Sé que es poco, pero con confianza, cuando no tengas para comer, búscame. Yo te puedo invitar a mi casa. Te prometo que todo esto queda entre nosotros». La verdad es que Clara sonaba muy amable y comprensiva. Me llamó la atención que ella ya me había estado espiando o algo así. ¿Cómo sabía que yo pasaba mucho tiempo en ese lugar? No sabía si sus intenciones eran buenas o malas. Es que, en aquel barrio, los rumores de que ella era una bruja me hacían dudar de sus palabras. No quería pensar en que ella me estaba engañando para hacerme algo. Pero créanme que esa ocasión, ella me resultó hasta muy dulce y me pareció muy noble su ofrecimiento de ayuda. Y sí, terminé aceptando su almuerzo. Ella me llevó a su casa donde vivía con su mamá, que por lo regular nunca estaba, porque trabajaba mucho. Clara solo se hacía cargo de las cosas de la casa, y me di cuenta que hacía muy bien su trabajo. Toda su casa estaba muy limpia, de todo a todo. Su casita tenía 3 habitaciones. Era una casita pequeña, pero estaba bien distribuida. Clara me sirvió un plato de huevos revueltos, lentejas, un poco de pan y fruta. Me sirvió también un café, y me atendió como nunca nadie más lo había hecho. Yo siempre había sido servicial con todos, pero nunca nadie conmigo. Esa mañana estuvimos platicando y Clara me regaló algo. Era un amuleto supuestamente de buena suerte. Ella me pidió que lo llevara a todos lados, que siempre me ayudaría. Yo lo tomé y me le quedé mirando un tanto confundido y ella me dijo: «Ya sé, debes pensar como todos que soy una bruja y que hago el mal y todas esas estupideces. Y en parte, eso es real, Alfredo.
Sí me gusta hacer hechizos, pero no soy nada más allá de una aficionada o un aprendiz. No creo que yo tenga ese poder de hacerle daño a nadie. Tú confía en mí, lleva ese amuleto y entonces me creerás que yo solo te quiero ayudar a que salgas adelante. Créeme que yo te voy a ayudar a quitarte todos tus problemas de encima. Yo no sentí que aquello fuera algo malo. Si Clara me quisiera hacer daño, ya lo hubiera hecho. A partir de ahí, hicimos muy buena amistad, y poco a poco las cosas fueron escalando a una relación amorosa, en la que a medida de que yo podía, iba y visitaba a Clara en su casa. Ella se convirtió por fin en mi novia, y pese a que la gente se burlaba de mí por andar con la bruja, yo no les hacía caso. Disfrutaba ampliamente el hecho de que Clara siempre tenía una casa sola, así que le dábamos rienda suelta a la pasión. Ella era en realidad bonita, y de cuerpo ni se diga. Yo la disfrutaba mucho, y a placer la besaba, la tocaba. Ella me dejaba hacerle todo lo que yo quisiera. Ella estaba a mi disposición. Hasta llegué a pensar que Clara era muy sumisa conmigo, porque nada me negaba. Ella me complacía en todo, y yo pues fascinado, porque con ella desfogué todo ese éxtasis que guardé durante tantos años. Yo me sentía como un perro bien calenturiento a su lado. A todas horas que podía se lo hacía, y Clara fascinada. Ella siempre me premiaba con algo, ya fuera una cena rica o con algún otro detalle. Ella ya me tenía en sus manos. Si en realidad era a causa de brujería, yo no podría afirmarlo, pero al menos, con toda aquella aventura tan intensa que estábamos viviendo, yo sé que era motivo suficiente para que ella me tuviera a sus pies. Pero todo aquel lío dio su fruto, pues Clara resultó embarazada, dado a que no siempre usábamos protección. Eso me llevó a tener que llevármela a vivir a mi casa. En ese momento de mi vida yo estaba muy enamorado, y la idea de ser padre me fascinaba, y a ella se le veía muy feliz conmigo. Estaba ilusionada con la idea de conocer a nuestro hijo. Clara era feliz. Y desde que supo que seríamos papás, me regaló otro amuleto, y me dijo que ese sería para que la suerte y el dinero siempre entraran a casa, que siempre tuviéramos lo mejor para vivir. Y en efecto, como si fuera cosa mágica, me empezaron a salir más y más trabajitos, y mejor pagados, pues yo era carpintero, y la vida y las buenas bendiciones de Clara me estaban dando resultados que jamás hubiera imaginado. Clara se había metido muy dentro de mi corazón. Ella era la mujer de mi vida. Eso era lo que pasaba por mi cabeza en ese entonces. Sin embargo, las cosas no pintaron tan bien como pareciera, porque comenzaron a surgir roces entre mi madre y Clara. Y es que por más que mi madre quisiera evitar meterse en mi vida, en las necesidades de la casa, la orillaban a pedirme favores y a depender de mi tiempo. Eso le molestaba mucho a Clara, quien ya se estaba tardando para comenzar a actuar como mis anteriores parejas. En parte yo me sentía muy culpable de eso. Ella tenía razón. Y más porque una vez, aún estando embarazada, Clara se agarró a golpes con mi madre, quien le hizo un rasguño en la cara muy feo a Clara, y ahí fue donde yo le puse un alto a mi madre y me fui de la casa con mi amada mujer. Yo ya no quería soportar que mi madre se metiera en mi vida, que truncara una vez más mi felicidad. Nos tuvimos que ir a vivir a la casa de la mamá de Clara, quien al ver lo que mi madre le hizo a su hija, pegó el grito en el cielo, y entre murmullos, escuché que mi suegra le decía a Clara que eso no se quedaría así, que ya habría tiempo para desquitarse. Entre mi madre y yo hubo mucho distanciamiento, pero fue hasta que nació mi pequeño hijo que hubo un intento de acercamiento que funcionó muy bien. Clara fue quien se encargó de llevarlo a cabo. Ella le preparó un pay de galletas que le gustaba mucho a mi madre y fuimos a su casa a llevárselo. Clara le pidió disculpas por haber iniciado el pleito aquella vez y le dijo a mi madre que le gustaría mucho fuera a conocer a su nieto. Mi madre, conmovida y llorando de alegría, tomó el pay y abrazó a Clara. Y antes de prepararse para salir a conocer a su nieto, le sacó 2 rebanadas al pay y se las fue comiendo. Mi madre no cabía de felicidad de que por fin conocería a mi hijo. Ella lo tomó en sus brazos, lo abrazó, le cantó suavecito y con amor. Así fue como se dio un lazo nuevo de unión en familia. Pero todo aquello no duraría mucho.
La semana siguiente, mi madre repentinamente comenzó a enfermar. Ella vomitaba todo lo que comía. Decía que le dolían todos los huesos del cuerpo y sentía que algo le atravesaba el abdomen, como si se tratara de una aguja muy larga. Además, le comenzaron a salir algunas ronchas en la piel muy grandes y tenía delirios espantosos. Ella decía que veía a personas muertas que se metían a su habitación y que le decían que se la iban a llevar, que su tiempo de morir estaba cerca. La llevamos al médico, pero le mandó a hacer unos estudios que eran caros, así que nos tomaría un par de días juntar ese dinero, pero el mal fue más rápido y se llevó a mi madre. Ella lamentablemente murió, no alcanzó a ser atendida. La mañana que ella partió de esta vida, uno de mis hermanos fue corriendo a la casa para avisarme. Yo salí a toda prisa para corroborar aquello, y cuál fue mi horrible sorpresa, que cuando entré a la habitación de mi madre, mis hermanos estaban muy asustados, porque sobre el cuerpo de mi mamá que yacía en su cama, se encontraba parado un sopilote que le picaba la cara y ya le había arrancado trozos de pellejo. Nadie supo cómo llegó aquella ave depredadora a su habitación, pero con un palo me puse a sacarla de la casa. Fue muy trágico y triste todo aquello, porque mi madre aún era joven, le quedaban muchos años de vida, y parecía injusto que hubiera muerto en esas condiciones. Sin embargo, yo no tenía tiempo para lamentarme. Tenía una familia, y ahora mis hermanos habían quedado huérfanos, y yo debía ver por ellos. Ya 2 de ellos eran adolescentes y podrían trabajar, pero Gonzalo, el más chico, apenas tenía 11 años. Él necesitaba de mí en muchos aspectos. De verme así de preocupado, Clara me sugirió que nos fuéramos a vivir con ellos, a casa de mi madre, y así ella me ayudaría a cuidarlos. Yo feliz acepté, y fue que a la brevedad nos mudamos. Mis 2 hermanos adolescentes comenzaron a trabajar, y yo me di a la tarea de acomodarlos en algunos empleos, y así prácticamente pasaban la mayor parte del día fuera de casa. Pero Gonzalo, él iba a la escuela por las mañanas y había que atenderlo por la tarde. De eso Clara se encargaba, mientras que yo también prácticamente trabajaba todo el día y llegaba al atardecer, solo para bañarme, cenar, disfrutar a mi hijo y a Clara un rato y finalmente dormir. Al principio todo iba bien. Clara era muy amorosa con mis hermanos, pero pronto ella se comenzó a quejar de que Gonzalo era berrinchudo, desobediente, que no la quería. Le había gritado e incluso le había tirado algunas patadas. Ese muchacho no quería que Clara le diera órdenes porque no era su mamá. Clara se veía cada vez más molesta, pero se aguantaba el coraje. Las cosas parecía que estaban cada vez más difíciles y en algún momento tenían que explotar. Una tarde que regresé de trabajar, Clara estaba en el cuarto de Gonzalo, atendiéndolo, porque le había atacado una extraña fiebre y unos vómitos que no le dejaban en paz. Además de esto, también se encontraba delirando con supuestos fantasmas en su habitación. Los síntomas eran muy similares a los que había padecido mi madre, así que de inmediato me invadió el miedo y la desesperanza de que mi hermano Gonzalo tuviera el mismo final tan triste como mi madre lo tuvo. Clara esa noche estaba muy frustrada. Su mirada ya no era la misma. Ella había llegado a su límite de paciencia. Se le veía cansada, llena de fastidio, porque la situación con mis hermanos ya no la dejaba más estar en paz. Ella aún así me dijo con tono frío que no me preocupara, que ella atendería muy bien a Gonzalo. Yo me sentí muy mal porque me vino la idea de que una maldición estuviera persiguiendo y destruyendo a mi familia. Esa noche me sentí miserable, como hacía mucho tiempo no me sentía. Supe que debía llevar al médico a Gonzalo al amanecer. Yo no permitiría que la tragedia se repitiera y me quitara a mi hermanito. Así tuviera que vender todo lo que teníamos, él se tenía que salvar. Al irnos a dormir, yo no podía conciliar el sueño. Sentía mucha impotencia, tristeza, muchas cosas más, así que decidí salirme a caminar por la madrugada y volver al lugar en el cerro donde acostumbraba desahogarme. Caminé mucho por las calles solitarias del barrio, en las que solo había perros vagando y buscando comida en las bolsas de basura. Llegué a la falda del cerro y comencé a subirlo. Ya no me importaba que me saliera algún borracho y me asaltara o me hiciera daño.
Yo solo quería estar solo un rato, necesitaba escapar de mi realidad. Llegué por fin a mi lugar de soledad y comencé a reflexionar en todas las cosas que había yo vivido desde la última vez que fui ahí. Le pedí a Dios que me ayudara, que me diera luz para la oscuridad en la que estaba sumergido, que me ayudara a que las cosas mejoraran, que me diera un milagro para mi hermano y para mi familia, que me quitara por favor el mal que nos acechaba. Ya más desahogado me dispuse a bajar del cerro y regresar a casa. Pero en el camino me llamó la atención que vi una silueta que venía avanzando por la oscuridad y caminando hacia mí. Me dio un poco de miedo porque sentía que alguien pudiera hacerme daño. La silueta se fue acercando hacia mí y noté que se trataba de una mujer. Era alta y robusta y se me empezó a hacer muy conocida. De pronto, ya estando más cerca, esa silueta con una voz muy fría me saludó. «Buenas noches, Alfredo. Jamás hubiera esperado verte por acá. Pues, ¿qué andas haciendo?». Reconocí de inmediato que se trataba de doña Leticia, una señora que siempre estaba en boca de todos porque era una bruja curandera. A ella la criticaban igual que a Clara, y vi que llevaba a esa mujer un morral con hierbas y una gallina muerta que colgaba de su mano. Yo le saludé con amabilidad y le dije que iba para mi casa, que había salido a dar la vuelta porque tenía insomnio, pero ella me contestó: «¿Insomnio, Alfredo? ¿A poco así le llaman ahora al hecho de estar bien embrujado? A ti lo que te hace falta es una buena limpia y que abandones a Clara. Esa muchacha no te conviene, Alfredo, créemelo». Sus palabras me molestaron y argumenté en defensa de mi mujer. «¿Usted qué sabe, señora? Clara me ama mucho y yo a ella. Es mi mujer, es buena. Por favor, respétela». Doña Leticia se rió y me comentó: «Ay, Alfredo, pues si supieras que yo la conozco mejor que tú, no me vengas con estupideces. Yo le enseñé todo lo que sabe de brujería. Si supieras que es toda una fichita esa mujer. Yo que tú me la llevaba con cuidado. Hasta te puede llegar a matar si te descuidas. Y de verdad créeme que estoy segura de que Clara te hizo algún amarre para que te enamoraras de ella. ¿O acaso, dime, no te dio alguno de sus famosos amuletos de buena suerte? ¿O no te intentó persuadir acaso con sus suculentos almuerzos? No seas tonto, Alfredo. Ella te ha ido engañando. Ha usado brujería en tu contra todo el tiempo. Y si no la sacas de tu vida, también acabará con tus hermanos, así como lo hizo con tu madre». Yo le pedí que me explicara a qué se refería con eso de mi madre, y ella continuó: «¿Acaso no te has dado cuenta, Alfredo, que desde que Clara llegó a tu vida, las cosas han empeorado? No seas pendejo, ella está detrás de todo. Y si te lo digo es porque no me parece justo que Clara use la magia que le enseñé para matar». Me quedé callado un instante y recapitulé en mi mente que antes de la muerte de mi madre, ella comió el pay de Clara, y que ahora mi hermano estaba bajo su cuidado, y extrañamente también había enfermado. Qué casualidad que también le estaban dando los mismos síntomas que a mi madre. En ese instante todo me daba vueltas en la cabeza, pero doña Leticia me aterrizó a la realidad. «No es casualidad que yo te haya encontrado aquí, Alfredo. Yo no quise intervenir porque no era mi asunto, pero al verte aquí en mi camino, sé que ahora sí te puedo ayudar, porque Dios así lo quiere. Él quiere que te ayude y por eso te puso aquí ante mí. Pero, aún así, Alfredo, solo necesito saber si tú quieres ser ayudado. ¿Estarías dispuesto a destruir a tu propia mujer?». Yo me senté sobre una roca y medité un poco, pues doña Leticia era de reputación fuerte. La gente o le tenía miedo o la respetaba. Me costaba trabajo decidir porque yo amaba a Clara. No me sentía capaz de hacer algo contra ella. Pero luego pensé que de verdad las tragedias vinieron de la mano de Clara desde que ella llegó a mi vida. Así que no me quedó de otra y tomé la decisión y le dije a doña Leticia: «Está bien, señora, quiero que me ayude, pero dígame algo primero, dígamelo en serio. ¿Usted le va a hacer daño a Clara?». Doña Leticia me dijo que eso ya era decisión de las fuerzas que estaban más allá. Ellas decidirían si solo quitaban los trabajos que hizo sobre mi familia y sobre mí, o si también le harían pagar su karma a un alto precio. Después doña Leticia concluyó: «Yo pediré en mi ritual que, si Clara es inocente,
que mi trabajo se anule, pero si ella de verdad hizo el mal a los tuyos, entonces morirá. Yo tomé aire y le dije que estaba bien, que tomaría el riesgo, porque yo estaba seguro de que Clara era inocente. Sin embargo, aún así, había ahora voces en mi cabeza que me decían todo lo contrario. Doña Leticia me pidió que la acompañara y que nos adentráramos en el cerro. Me dijo que ella una vez al mes subía hasta lo más alto a hacer rituales para agradecer el poder que le brindaban las fuerzas oscuras con las que ella ayudaba y curaba a sus pacientes. En esa ocasión aprovecharíamos de paso el ritual para poner una intención especial, que era la de regresarle el mal a Clara si es que ella había cometido aquellas atrocidades contra mi madre y contra Gonzalo. También pediríamos que mi hermano se curara y que el mal que le puso Clara fuera anulado, y de paso, que si ella me había hecho un amarre, que se me liberara de este. Llegamos hasta el punto del cerro en el que doña Leticia tomó un palo y marcó un círculo sobre la tierra. Después, de su bolsa, sacó algunas hierbas y las colocó alrededor, y también sacó una botella que contenía un líquido con un aroma muy desagradable y penetrante. Al final, ella colocó la gallina muerta en el centro del círculo, le puso unos polvos encima y comenzó a rezar y a hacer sus peticiones, sus agradecimientos, y pidió en especial un favor a los seres que le daban su poder. Pidió que si Clara era culpable de hacer daño a mi familia, que entonces ella debía pagar multiplicado y de la manera más horrible posible. De escuchar aquello me sentí muy asustado. Lo que estábamos pidiendo era algo terrible, pero necesario para comprobar la inocencia de Clara. Y vi cómo doña Leticia parecía ser otra persona. Su voz cambiaba a una voz mucho más grave, como si algo la hubiera poseído. Ella rezaba ahora en una lengua extraña y desconocida para mí. Yo di un par de pasos hacia atrás y pensé en correr, pero aún así me aguanté el miedo. Así pasaron como 15 minutos, y luego doña Leticia se quedó callada. Su silencio se fundía con lo callado que estaba el cerro. Solo el sonido del aire de las hierbas nos envolvía. Ella finalmente volvió a la normalidad y me dijo que era hora de irnos. Al llegar a la falda del cerro, nos despedimos y me pidió que guardáramos ese secreto, porque habíamos invocado a fuerzas que nos podrían hacer daño si no mostrábamos respeto. Yo le agradecí la ayuda y me marché a mi casa. Al llegar aún dormía Clara junto con mi bebé plácidamente, y al fondo, en la otra habitación, mi hermano Gonzalo se quejaba de los dolores, pero ya se veía más tranquilo. Me senté un rato a contemplarlo, y vi cómo a los minutos se quedó dormido profundamente. Yo por mi familia lo daría todo, y si Clara era la culpable, entonces que pagara, porque una mujer así podría representar un peligro incluso hasta para mi hijo. Pasaron los días y cuando desperté una mañana fui a ver a Gonzalo. Me sorprendió que al entrar en su cuarto había una paloma blanca en la ventana, muy pacífica. Contemplaba y reposaba ante la luz del sol. Y a Gonzalo lo vi muy lleno de energía, completamente recuperado. Él se estaba cambiando para ir a la escuela. Él ya estaba mucho mejor. Su salud había vuelto. Por otra parte, esa mañana Clara despertó sintiéndose muy mal. Su cara se veía adelgazada, toda chupada. La noche anterior yo todavía la vi bien. Ella me decía que algo le ardía en la espalda mucho y me pidió que por favor la revisara. Cuando le subí la playera, vi que tenía una mancha negra muy grande a la altura del lado del corazón, como si un extraño mal hubiera invadido su cuerpo. Le toqué muy suavemente y Clara gritó muy fuerte de dolor. Ella sintió náuseas y corrió al baño de inmediato para vomitar. Lo que de su boca salió fue sangre y trozos de carne de color negro que apestaban horrible. Ella comenzó a llorar de susto. No entendíamos qué le estaba pasando. Bueno, yo sí sabía. Yo comprendía que ya se le estaba regresando por completo el mal que le provocó a mi familia, y quizá a muchas otras personas que yo desconocía. Así que ya no me daba pena que ella estuviera sufriendo. Y es que mi madre murió a causa de su brujería, y por poco mi hermano también. Clara no duró más de 2 días así. Los médicos la quisieron internar para intervenirla de urgencia, pero Clara se negó. Lo hizo porque los médicos no daban muchas esperanzas.
Era un alto porcentaje de que si la operaban, ella moriría en la cirugía. Clara se puso muy histérica y dijo que si iba a morir, quería que fuera en su casa, cerca de su bebé. Ella quería verlo hasta el último instante de su vida. Su muerte fue muy triste. Clara toda su vida fue muy solitaria, fue muy juzgada. Y sé que eso de alguna forma, junto con los maltratos que recibió en casa cuando niña, la llevaron a ser lo que fue, una mujer de corazón oscuro y lleno de maldad, lleno de oscuridad que ella supo cómo encubrir muy bien para pasar desapercibida ante mi estupidez. Al final ella cerró los ojos y no vio nunca más la luz de la vida. La vi morir y dar su último aliento. No hubo resentimiento en mi corazón para ella el día de su entierro. En aquel agujero yo aventé los amuletos que ella me regaló para que se los llevara y le dieran suerte en el más allá. Yo sabía que no era mi deber juzgarla. Yo solo actué para defender a mi familia, para protegerlos, y lo haré así contra quien sea, sin sentir vergüenza ni culpa. Lo más digno que pudo recibir Clara fue aquel entierro y algunas oraciones. En fin, que ella ya había pagado en esta vida. Ella también sufrió, por eso era como era. Y deseo que si ella vuelve a nacer un día, que le vaya mejor, con una familia que la ame y que le dé todo lo que en esta vida nunca tuvo. La tarde que conocí que la brujería existía, yo jamás imaginé que todo aquello cambiaría en algún punto mi vida por completo. Yo he vivido casi toda mi vida en un ranchito del norte del país, y mi vida ha sido simple en general, pero aún siendo niño, aquella tarde, recuerdo claramente que mi abuela me llamó con su tono aguerrido de voz. A ver, Gustavo, ven para acá, mocoso. Necesito que me hagas un favor. Mi abuela era fría, y ella era muy conocida en el pueblo por sus acertadas adivinaciones y por sus trabajos como curandera y de brujería con magia negra. Así que cada que yo tenía que acercarme a ella, me sentía intimidado por su oscura presencia. De estar yo jugando afuera de la casa, fui rápido hasta donde estaba mi abuelita. Como siempre, ella estaba metida en una pequeña casita de adobe y láminas que estaba pegada a la casa en la que yo vivía con mis papás. Al llegar abrí la puerta con cuidado y dije: «Ya vine, abuelita, dígame qué se le ofrece». Lo dije con tono sumiso y dispuesto a aceptar cualquier orden de mi abuela. A ella no se le podía renegar. «A ver, mijo, por favor vaya al corral y tráigame una gallina, la más gorda que vea, pero tráigamela a la de ya, y no se me haga pendejo, aquí lo voy a estar esperando». Yo hice caso a mi abuelita, y de inmediato salí y fui a la parte de atrás de mi casa. Abrí la puerta del gallinero y fui seleccionando a la mejor gallina, la que se veía mejor nutrida. Después de un rato de batallarle, la agarré. El animal revoloteó para zafarse, pero para mis 9 años yo ya tenía las fuerzas suficientes para dominarla. Me metí a la casa de mi abuela, y ella ya me estaba esperando, y al verme me dice: «Ya estás grandecito, Gustavo, y veo que te están criando muy blandito. Así nunca vas a crecer como un verdadero hombre. Te están malcriando, muchachito, pero yo voy a hacer algo por ti. A ver, mira, tú me vas a ayudar con esto, así que tráete el machete ese que ves ahí junto al ropero. Tú vas a ser quien le dé fin a la vida de esta gallina». Cuando escuché eso, me puse muy nervioso. A mi abuela no se le podía negar una orden. Ella tenía autoridad. Además, esa tarde, ella estaba haciendo un trabajo de brujería, y a diferencia de lo que yo pensaba, ella quería la vida de la gallina para su ritual, y no para un caldito para comer. Me temblaban las manos a la vez que yo tomaba el machete. Estaba muy pesado, y vi cómo mi abuela sostenía el pescuezo de la gallina. Yo dudaba de mí, porque yo nunca había quitado la vida a un animal, pese a que, en el rancho, eso era bastante común. Pero mis padres o la abuela siempre eran quienes se encargaban de hacer el trabajo sucio. Yo dudé tanto de hacer aquello, que mi abuela ya se estaba comenzando a molestar. «Ándale, mijo, tú solo suelta el machetazo. No me digas que te faltan huevitos. Aprende de tu padre.
Ese cabrón es todo un malandro y podría cortar la cabeza de quien fuera, no solamente de una gallina. Tienes que aprender, Gustavo, que alguna vez, como todos, tendrás que decidir entre matar o morir. Es una ley de la vida, así que mejor ve aprendiendo a hacer frío, si no el que termine sin cabeza algún día serás tú. A ver, imagina que un día tengas que defender a tu mamá o a tus hermanas. ¿A poco te vas a quedar ahí nomás como pendejo, sin hacer nada? Eso que me decía mi abuela me tocó el corazón. Hizo que me saliera una ira contenida. Yo jamás dejaría que nadie tocara a mi madre o a mis hermanas. Y con ese coraje, solté el golpe con el machete que dio directo al pescuezo de la gallina, salpicando la sangre en mi cara y en la de mi abuela, quien con su lengua saboreó el espeso y rojo líquido, degustando la frescura con la que acababa de salir del cuerpo del animal. Además, ella saboreaba que la sangre iba cargada con la fuerza de mi odio. Yo comencé a llorar al ver a la gallina dando zancadas, y mi abuela, tratando de calmarme, me dio una rueda de chocolate macizo y me la dio como consuelo. Me dijo: «Ahí siéntese, mijo, y ya cuando se le pase el susto se va para su casa. Ya ve cómo no es tan difícil, pero así como esto, vas a ver que vas a ir aprendiendo más cosas de la vida». Yo mordía el chocolate que tanto me gustaba, a la vez que lloraba porque me dolía lo que había hecho, pero también estuve observando las cosas que mi abuela hacía en aquel extraño ritual de brujería. Ese fue el primer contacto directo que tuve con la magia negra, y tal y como mi abuela quería, se me fue endureciendo el corazón. Fui creciendo y entendiendo que uno debe irse maleando para sobrevivir. Además, la vida en el rancho es bastante salvaje, y como hay pocas cosas para hacer, para disfrutar, a veces el ocio lleva a la gente a comportarse de maneras malévolas, como en este caso me pasó a mí. No es novedad que en el rancho los jóvenes quieren hacerse de dinero, y por esa razón, todos los hijos de los campesinos buscaban la forma de irse a trabajar para los Estados Unidos. La verdad es que yo prefería quedarme a trabajarle las tierras a mis padres. Nunca me había nacido la idea de irme de mojado para los Estados Unidos. Pero las cosas cambiarían un día que ya yo, siendo mayor, a mis 19 años, recibimos en el rancho la visita de mi tío Toño. Él se había ido desde los 10 años a Estados Unidos junto con su hermano mayor, y ya llevaban allá toda la vida. Aquella era la primera vez en más de 20 años que él regresaba a visitar el rancho. Mi tío Toño ya estaba en Estados Unidos casado con una gringa y había hecho una familia numerosa. Esa ocasión, recuerdo que él sacó algunas fotografías para que conociéramos a su esposa y a sus hijas, y fue ahí que me flechó el rostro angelical de Jennifer, mi prima. Ella era una chica también de 19 años, muy bonita, rubia, de ojos azules, un total encanto angelical que de inmediato se robó mi corazón. No me importaba saber que era mi prima, eso no me pasó por la cabeza. Quizá por el hecho de que viví solitario en un rancho donde no había leyes, no había reglas. Yo no había tenido tampoco contacto social, por eso no le veía yo nada de malo a que Jennifer me gustara. Esa noche, mi tío nos regaló las fotos y nos dijo que había ido al rancho a buscar trabajadores para que se fueran con él a Estados Unidos. Dijo que él se encargaría de pasarlos por la frontera con un contacto de confianza, y ya estando allá en Texas, les iba a dar trabajo por un año. En esa ocasión, después de que mi tío se fue a casa de uno de sus primos a pasar la noche, yo me levanté en la madrugada y tomé del bolso de mi madre una de las fotografías que mi tío nos regaló. Tomé una donde salía Jennifer, vestida de rojo y con un vestido bello y ajustado al cuerpo. Ella era una diosa de la que me di cuenta que me acababa de obsesionar y enamorar. Así comprendí que no todos iban a Estados Unidos tras el dinero, sino también tras una bonita mujer. Ahí nacieron mis ganas de ir a trabajar a Texas con mi tío. Eso sí, antes de pedirle que me diera trabajo, yo me encargué de usar la foto de Jennifer para hacerle un ritual de amarre. Usé algunos de los conocimientos heredados por mi abuela, que para ese tiempo ya había muerto. Elaboré un amuleto también, algunos brebajes,
que tuve listos para el momento de partir para Estados Unidos. Con ello, yo sabría que Jennifer tenía que caer rendida a mis pies. Cuando yo le hice saber al día siguiente a mi tío que me quería ir con él a trabajar, él de inmediato aceptó contento al llevarme. Incluso me ofreció estancia en su propia casa en lo que me acomodaba por allá, lo cual me pareció perfecto para mi oscuro plan. Lo que mi tío no sabía es que estaba metiendo al peor enemigo directo a su casa. Con aquello inicié una travesía difícil para cruzar la frontera como mojado. Según dicen mis tíos, él nos ayudó con sus contactos a que fuera más fácil, porque muchas personas que yo conocía incluso habían muerto en el intento. Cuando por fin el contacto me llevó hasta la casa de mi tío, yo ansiaba encontrarme con Jennifer y conocerla por fin. Esa ocasión llegamos por la noche, así que ya todos dormían en casa, excepto mi tío quien me recibió, pero al día siguiente, cuando era la hora de almorzar, ahí vi a Jennifer sentada en el comedor. Ella estaba muy pero muy hermosa, mucho más de lo que me había imaginado. No pude apreciarla tanto, apenas si nos saludamos, cruzamos miradas. Mi tío ya me llevaba apresuradamente para presentarme con el patrón con el que trabajaríamos. Al principio yo trabajaba de sol a sol, pero, a diferencia de los demás trabajadores, yo aguantaba bastante bien la jornada. Yo iba directo de trabajar del campo, donde las labores también son bastante duras. Mi cuerpo ya estaba preparado y para más, así que yo no me quejaba. Mientras tanto, entre Jennifer y yo, no habíamos logrado establecer mucha comunicación, pero yo siempre portaba mi amuleto y mis brebajes para usarlos en el momento adecuado. Una ocasión yo me levanté muy temprano, era domingo, y por tanto mi único día de descanso. Ya habían pasado varias semanas, y al despertar, no escuché ruidos como de costumbre, así que me sentí con la libertad de andar a mis anchas en la casa. Me metí a bañar, y por confianzudo, dejé la puerta abierta del baño, me desnudé y me metí a bañar. Cuando terminé, yo totalmente desnudo salí, y me iba secando con la toalla, pero, de ir caminando por el pasillo y con mis atributos al descubierto, vi la silueta de una persona que me observaba sorprendida del alto grado de confianza que yo me había tomado. Esa persona era Jennifer, quien me miraba, y se sorprendió bastante, pero lo extraño es que ni siquiera se tapó los ojos. Ella me alcanzó a ver completamente el cuerpo desnudo, el cual yo por pena sí me tapé y corrí para el cuarto. Me cambié y salí de inmediato a pedirle una disculpa. Realmente no me importaba que me hubiera visto. De hecho, es lo que yo quería, pero estaba yo avergonzado y con temor de que Jennifer me delatara con sus padres y me echaran de la casa. Pero Jennifer reaccionó muy relajada. Me dijo que no había problema, que no era yo el primer hombre desnudo que ella veía y que sin problema guardaría el secreto. Aquello era evidente, porque Jennifer tenía un novio al que no veía mucho, pero, a como está la juventud en Estados Unidos, era lógico que ellos ya habían tenido intimidad en varias ocasiones. Ambos nos reímos, y Jennifer me contó que se había quedado en la casa porque se sentía mal por un fuerte resfriado. Por eso no salió de paseo con mis tíos y con los demás. A mí tampoco me llevaban a las salidas porque yo era un indocumentado sin papeles, y eso me exponía a ser deportado a México nuevamente. Así que aproveché para consentir a Jennifer esa mañana. Yo le dije que le prepararía un té muy bueno que conocía para el resfriado. La llevé a la sala, la recosté sobre un sofá y le puse una cobija. Le pedí que me esperara. Ella era muy agradable, una chica muy tierna y dulce. No ponía objeción a mis chiqueos, y yo me fui para la cocina para hacerle el tecito. Al preparárselo aproveché para meterle al té el brebaje que tenía preparado para esa chica. Yo iba dispuesto a todo, y sería paciente para encontrar el momento de que Jennifer fuera mía. Esa mañana vimos juntos la televisión, y después le preparé un caldito de pollo para que se mejorara. A su plato le repetí la dosis del brebaje, y con ello fui marcando mi oscuro plan. Y todo comenzó bien, porque desde esa mañana Jennifer y yo establecimos una bonita amistad que un día se convertiría en algo más.
Poco a poco fui notando que Jennifer quería estar más tiempo conmigo. Reíamos mucho, platicábamos de todo tipo de cosas, pero para todos era normal por el hecho de ser primos. Fue para una ocasión que me quedé solo igual un domingo. Era temprano, y cuando me desperté noté que olía muy rico el ambiente. Alguien estaba cocinando. En un momento me di cuenta que era Jennifer, pues ella tocó a mi cuarto y me dice: «Hey, levántate, he preparado un desayuno para los dos, así que apresúrate antes de que se enfríe». Jennifer no era la mejor cocinando. Ella hizo una especie de chilaquiles que no sabían muy bien, pero yo me los comí con agrado, porque ella los hizo con amor hacia mí, de eso estaba seguro. Y es que para ese momento, ella ya había estado bajo el efecto del amarre, y cuando vi que después de desayunar sacó una botella de whisky, supe que ella lo que quería era algo más. Por fin mi plan se iba a consumar. Comenzamos a beber, y de pronto Jennifer me preguntó que si quería que jugáramos a las cartas y que apostáramos dinero. No de a mucho, solo con $0.50 por partida. Ella era la que parecía más encendida y animada que yo, porque después de un rato nos aburrimos de apostar dinero, y yo, muy seguro de lo que iba a pasar, le propuse que le apostaba un beso. Jennifer solo sonrió y me dijo que me daría el beso, aún sin tener que apostar. Ella se abalanzó sobre mí y nos comenzamos a besar sobre el sillón. Todo fue muy apasionado. Ella me miraba con sus ojos hermosos. Yo estaba encantado de vivir esa experiencia con la chica que tanto me gustaba. Estaba feliz de sentirla, de acariciar su suave piel, de percibir su cabello que olía como a frutas. Yo comencé a quitarle la ropa, a acariciar sus pechos, sus piernas, todo. La hice mía con mucha fuerza, con fuego y todo el amor que le tenía guardado en tanto tiempo. No me importaba que fuera de mi sangre, yo solo quería amar, y en ese instante ya lo estaba viviendo. Me sentía de verdad sorprendido de la brujería y de su poder. Por fin yo agradecía a mi abuela por sus oscuras enseñanzas. Cuando terminamos, Jennifer me dijo que no entendía qué le pasaba conmigo, pero no podía dejar de pensar en mí. Me hizo saber incluso que, por lo que sentía, ella tuvo que terminar con su novio porque ya se aburría con él. En cambio conmigo ella se sentía muy bien. Jennifer me dijo que lo que hacíamos estaba mal, pero ella no podía detenerse. Había una fuerza muy profunda que la controlaba. Con esto me pidió que mantuviéramos en secreto nuestra relación, porque de enterarse mi tío, él era capaz de matarme y a ella de echarla de la casa. Así fue que empezamos a tener ese romance muy bien guardado dentro de la casa. Yo a Jennifer la hacía mía como quería, en todas partes, en la cocina, en la cama de sus padres. Ella ya era muy experimentada para ser tan joven. Yo con ella en sí fue que aprendí a tocar a una mujer. En el rancho no había tenido experiencias más que con una chica. Siempre sufrí de soledad, y por eso sentí que al lado de mi amada yo estaba en el paraíso. Hasta eso Jennifer había aguantado muy bien el secreto, pero un día ella comentó que se estaba cansando de que lo nuestro fuera secreto. Yo le dije que sentía lo mismo, pero nadie jamás aceptaría lo que teníamos. Le dije que en el rancho donde yo venía, las relaciones entre primos no causaban controversia, era algo más normal. Pero ya en la ciudad y en un país de primer mundo, la cosa sí era mucho más delicada. Pero no hay secreto que en esta vida pueda mantenerse oculto, más cuando lo que se contiene lleva mucha fuerza, así como lo era nuestro amor. Una ocasión mi tía llegó muy molesta a mi habitación y tocó como una loca. Yo recién acababa de llegar de trabajar y me extrañó su actitud. Cuando le abrí, mi tía entró furiosa y llevaba a Jennifer jalándola del cabello. La pobre estaba llorando. Mi tía me maldijo en inglés, pero yo no le entendía nada, y con lo poco que ella hablaba de español, me dijo que era yo un bastardo, que cómo me atrevía a haberle hecho algo tan malo a su hija. Yo no entendía a qué se refería porque pronunciaba ella muy mal. Supuse que ya se habían enterado de lo que yo tenía con Jennifer. Como mi tía notó que yo no le entendía bien lo que ella me decía, de pronto sacó algo de su bolsa como evidencia de mi acto.
Se trataba de un objeto de plástico que la verdad tampoco sabía muy bien qué era, y se lo hice saber. Jennifer, frustrada, entró a la discusión y me dice: «No seas estúpido, Gustavo. Estoy embarazada. Esa es una prueba de embarazo». En la madre, se me doblaron las piernas del miedo, sobre todo cuando mi tía me dijo que mi tío ya venía en camino y seguro me mataría. No supe qué hacer: correr, escapar, esperarme y aclarar todo. No pude hacer nada. En un instante mi tío ya estaba en la casa y se me fue encima a golpes. Yo no intenté atacarlo de inicio, solo defenderme. Yo quería salir corriendo, pero mi tío, mientras me golpeaba, me decía que los oficiales ya venían en camino porque me iban a deportar. Sin embargo, primero me iban a poner una chinga que no olvidaría. Mi tío iba muy en serio, razón por la que sentí la necesidad de ahora sí atacarlo. Comencé a darle algunos puñetazos también. No sé cómo rayos terminamos en la cocina, y por el coraje que ya sentía, terminé yo tomando un cuchillo y entre el forcejeo se lo puse directo en el cuello. Lo amenacé con matarlo. Le dije que ya se calmara o no iba a dudar en enterrarle el cuchillo en el cuello. Mi tío sabía que yo iba en serio, y en ese instante recordé las palabras de mi abuela en las que me decía que algún día yo tendría que decidir si matar o morir, y ese momento había llegado. Yo estaba decidido a meterle el cuchillo a mi tío, con la finalidad de poder hacer tiempo y escapar, regresar a México y esconderme en lo más oscuro del rancho. Pero no lo logré hacer, porque en eso llegaron las patrullas haciendo un bullicio afuera de la casa. Yo bajé el cuchillo de inmediato, y con rapidez un oficial se fue sobre mí y me esposó. Por fortuna no me vio con el cuchillo en la mano y sobre el cuello de mi tío. De haber sido así, la cosa hubiera sido peor. Los oficiales me metieron a la patrulla, y solo vi cómo estos platicaban con mi tío, y a su vez mi tío les daba un fajo de billetes. Aquello era una recompensa para que me mataran y me tiraran por ahí. Para mi suerte, los oficiales tomaron el dinero y no siguieron las instrucciones de mi tío. Eso sí, me llevaron a un lugar cercano a la frontera. Me dieron una golpiza horrible que terminé inconsciente y me dejaron tirado a merced de la noche. Me quitaron las esposas para no dejar evidencia que había sido la policía quien me había hecho aquello. Cuando me desperté, los oficiales de la migra me levantaron y me llevaron a donde me deportarían y me enviarían de regreso a México. Fue muy difícil poder regresar al rancho. Caminé mucho y vagué por las calles pidiendo comida y dinero para pagarme un autobús. Mi rancho quedaba a 4 horas de la frontera, y de verdad que cuando volví, sentí que nací de nuevo. La comida me sabía a gloria, y pues tuve que contarle todas las cosas que hice a mis padres. Debía ser honesto porque, de todos modos, se enterarían de lo sucedido. Yo estaba preocupado por Jennifer. Traté de llamarla muchas veces, pero no me dejaron saber de ella. Intenté incluso cruzar la frontera en un par de ocasiones, pero fui atrapado por la migra. Pasaron varios meses así, en los que sentí mucha angustia por el hecho de no saber nada de Jennifer ni de mi hijo. Me resigné a aquello, cuando un día me enteré que Jennifer había sido llevada por mis tíos a abortar en contra de su voluntad. Ellos mataron a mi hijo. Ellos lo veían como una mancha en su legado familiar, y a Jennifer la mandaron a un colegio donde no la dejaban salir más que en los periodos vacacionales. Ahí supe que mi vida y la de mi amada Jennifer no estaban destinadas a estar juntas. Supe que el verdadero amor llega por sí solo, y ante eso, lo único que debe hacer uno es abrir el corazón para vivirlo, para disfrutarlo. Yo reconozco que hice muy mal en llevar las cosas de esa forma, con trampas, con brujería. Sé que hice mucho daño a la familia y a Jennifer también. Tuve que trabajar en romper el amarre para que así Jennifer me olvidara. Además, yo también debía olvidarme de aquella relación, pues sería muy difícil volver a estar juntos, volver a empezar. Eso era imposible. Además de separarnos la frontera de un país, también nos separaba el lazo de sangre que corría por nuestras venas. Ante tantas cosas, lo mejor era rendirme, aceptar mi error. Solo les digo que no jueguen con la brujería. La vida no se resuelve usándola,
Al contrario, la empeora. Para ejemplo está mi caso y el de muchos otros que he escuchado en este canal, porque la vida, al final, siempre pasa factura y todo puede terminar en algo muy, pero muy trágico.